milagros, que podría muy bien ser no solo el siguiente, sino el más grande. Y no solo el siguiente y el más grande, sino el último derramamiento de milagros antes de que Jesús venga y oyó. Bueno, yo acabo de oír algo. Acabo de oír que el cuello de alguien ha sanado y la espalda de alguien ha sanado y un dolor en el área de la cadera aquí ha sido sanado. Y él oyó de Dios que muchos, si no hacen lo que Dios explicará, se perderán el gran derramamiento de milagros. Verás, cuando mi invitado, Robert Gay, tenía 11 años... ¡Ay, tú me provocaste tantos celos! Es más, cuando yo tenía 11 no distinguía entre mi mano derecha y la izquierda. Él fue criado en un hogar pentecostal y a la edad de 11 fue llenado por el Espíritu Santo, pero más que lleno por el Espíritu Santo. Él no pudo hablar inglés ¿por cuánto tiempo? Por un día no pude hablar en mi idioma, sí. Eso es maravilloso. ¿Qué piensas sobre eso? Sí. ¿Estaban tus padres preocupados? ¿Tú lo estabas? Bueno, lo que en realidad pasó es que fui a una reunión de jóvenes y solo fui con la intención de estar en la reunión de jóvenes y durante esa reunión comenzaron a orar para que las personas se llenaran del Espíritu Santo y claro, en realidad no sabía qué era llenarse del Espíritu Santo. Aún viniendo de un hogar pentecostal, en realidad no tenía un entendimiento porque no era regularmente enseñado en nuestra iglesia. Se nos enseñó, como adultos, ya sabes que necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, pero un niño de 11 años en realidad no tenía entendimiento de eso. Y fui a esa reunión de jóvenes y comenzaron a orar para que las personas se llenaran del Espíritu Santo. Y recuerdo que ponían las manos sobre las personas, pensé que eso era lo que se debía hacer, y fui y puse mis manos sobre las personas. Y recuerdo que una dama frente a mí, al orar para que las personas se llenaran del Espíritu Santo, ella temblaba y pensé, bueno, eso se debe hacer. Y siendo un niño de 11 años, comencé a temblar al orar por las personas. Y luego, lo siguiente que supe fue que se volteó y explicó a todos los que estaban ahí, creo que este chico de aquí vino a ser bautizado en el Espíritu Santo. Y luego comenzó a orar por mí, y todos comenzaron a orar por mí, y fui bautizado en el Espíritu Santo. Fui a casa esa noche, no podía hablar en mi idioma. Lo único que en realidad pude responder a mi madre y a mi padre fue un gruñido. Me fui a la cama hablando en lenguas esa noche. Cada vez que abría la boca para decir algo, lo que salía eran lenguas. La siguiente mañana continuó, incluso después de despertar, y en realidad no sabía exactamente qué pasaba, pero sabía que tuve una experiencia genuina, una experiencia sobrenatural con Dios. Es tan maravilloso porque las lenguas son un lenguaje sobrenatural que hablas desde tu espíritu, no desde la mente. Tal vez tú has orado por tu hija que el doctor dijo que murió dentro de tu esposa cuando estaba embarazada. Tu nenita. Bueno, es correcto porque no sabemos exactamente qué oramos en el Espíritu Santo. Pero es una historia interesante y una cosa interesante pasó que fue una experiencia sobrenatural una vez más. Mi esposa y yo recibimos unas palabras proféticas sobre tener una hija, quien sería una bailarina en la casa del Señor. Y estábamos en febrero de 1988 cuando recibí esas palabras. Y luego lo que comenzó a pasar es que recibimos otras palabras de confirmación. El siguiente mes, en marzo, y supimos que mi esposa estaba embarazada, no mucho después de que ella comenzó a sangrar profusamente. Fue al doctor muy preocupada. Ya habíamos confirmado que estaba embarazada. Y el doctor dijo, tienes un óvulo marchito. Y básicamente lo que había pasado era que el embarazo sí sucedió. Y literalmente el embrión murió dentro del saco. Y no había vida, no había un latido, no había en lo absoluto señal de vida. Y ella me llamó del doctor y dijo, el doctor dijo que tengo un óvulo marchito y quiere hacer un procedimiento de raspado. ¿Qué debemos hacer? Y le dije, no haremos nada más que creer en la palabra del Señor.
Y vamos a resistir y luchar la buena batalla con la profecía que tuvimos sobre nuestra hija. La profecía fue que Cierto. ella sería una bailarina hoy. Cierto. Ella sanó, Así ella es. nació normal. Cierto. Es Así bailarina es. ahora. Ella Dime es, sobre sí, su baile. bueno, ella, pues cuando ella creció y por supuesto primero nació y luego al crecer ella se volvió una bailarina. Ella se volvió una bailarina de competencia. Hoy encabeza nuestro ministerio de arte y baile en la iglesia. Y Dios la usa en una forma tremenda. ¿Cómo? Ella se para y profetiza la palabra del Señor. Vaya, ahora dime sobre tu entendimiento del nuevo pacto. Bueno, verás, claro que pienso que hay malos entendidos del nuevo pacto y lo que en realidad es, sabemos que el nuevo pacto fue ratificado con la misma sangre de Jesús. Algunos lo han interpretado, creen que porque Jesús vino, entonces los 10 mandamientos ya no son relevantes para nosotros, pero lo que encontré y lo que enseño a las personas es que los 10 mandamientos siguen siendo relevantes en la actualidad. Como creyentes del nuevo pacto, Jeremías habla sobre esto y él dice que hay un nuevo pacto que vendrá, por supuesto, antes de que el nuevo pacto viniera, antes de que Jesús viniera. Y él dice que el nuevo pacto sería diferente de este modo, que la ley de Dios iba a ser escrita en nuestro corazón. Y una de las cosas que debemos entender es que el nuevo pacto no nos separa de los 10 mandamientos. Es más, de hecho nos ata a ellos incluso a un nivel más grande, porque ahora la ley no solo está escrita en una tabla de piedra, y es impuesta. Ahora, la ley está escrita sobre mi corazón y eso me motiva a vivir en justicia. Me motiva a vivir un estilo de vida de santidad ante Dios. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Bueno, el joven rico fue con Jesús y le hizo una pregunta. ¿Qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y es muy interesante. Jesús respondió y su respuesta fue: obedece los 10 mandamientos. Los mandamientos, por supuesto, se refería a lo que son los 10 mandamientos, y Jesús en realidad dijo esto: la forma en que experimentas vida abundante, la forma en que experimentas Zoe, es cumpliendo los mandamientos, y así Jesús de ninguna manera negó ninguno de los 10 mandamientos. Es más, Jesús los reafirmó. Y no solo eso, sino que Jesús los llevó al siguiente nivel. De acuerdo, yo quiero que tú vayas al siguiente nivel. Quiero que tú tengas abundancia en cada área de tu vida. Tú lo harás cuando captes esta revelación. Ya volveremos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos. Rabínico, explica eso. En realidad, los fariseos fueron con Jesús y los escribas fueron con Jesús y le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y por supuesto él dijo, el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y él dijo, el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que entendieron los teólogos judíos es que los 10 mandamientos fueron escritos en 2 piedras. Y la primera, en realidad, era sobre amar a Dios, de la relación con el Padre. Y la segunda tenía que ver con amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Jesús dijo esos 2 mandamientos, en realidad Él estaba reenfatizando y reforzando todos los 10 mandamientos. Porque cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, cumples la primera piedra. Y cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, cumples la segunda piedra. Y verás, yo soy judío y nunca entendí esa revelación. En realidad, él confirmaba los 10 mandamientos en vez de decir ama, ama, ama y olvídalos. Cierto. Bueno, dime la revelación que Dios te dio del primer mandamiento. Bueno, el primer mandamiento, por supuesto, es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y creo que muchas veces las personas han tomado los 10 mandamientos solo por el aspecto de no hagas esto, no hagas lo otro. Pero en realidad, por cada uno de los mandamientos puede darse una forma afirmativa. Por ejemplo, no tengas otros dioses además de mí. En realidad afirma: hazme prioridad en tu vida. Significa exactamente lo mismo. Cuando Jesús dijo eso, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se te darán por añadidura. Así que el propósito entero del primer mandamiento es este: Dios desea bendecirnos, y Él no nos dio mandamientos para coartar nuestro estilo o hacernos la vida difícil. Él nos daba estos mandamientos para alejarnos de la dificultad.
y para crear una avenida por donde Él pudiera liberar bendiciones a nuestra vida. Dime algo sobre el segundo mandamiento. Bueno, el segundo mandamiento, por supuesto, es que no tendrás ídolos y, claro, ¿Sabes? Siempre me he preguntado sobre eso Claro. porque muchas personas no tienen ídolos Exacto. ahora. Exacto. Por supuesto, debemos entender que el propósito del segundo mandamiento no era prohibir que alguien creara una escultura. El propósito del segundo mandamiento tiene que ver con adorar, porque continúa así: no te inclinarás ante ellos, y esa palabra traducida, inclinarse, es una palabra hebrea, que por todo el libro de Salmos se repite, traducida como adorar. Así que el segundo mandamiento tiene que ver con adoración. Se trata de adoración, se trata del mandamiento de adorar a Dios. El segundo mandamiento no solo es no inclinarse ante ídolos, es un mandamiento de que debemos adorarlo a Él y solo a Él. Es muy interesante donde ves a Jesús y Él estaba en el desierto para ser tentado por el diablo, y por supuesto el diablo vino y dijo: Oye, Jesús, adórame y te daré todos los reinos de este mundo. Y Jesús lo que hizo fue que citó y rearticuló el segundo mandamiento diciendo: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Y él citó de nuevo el segundo mandamiento. Piensa sobre eso. Él en realidad usó el segundo mandamiento para vencer la tentación del diablo. Y lo que es tan poderoso sobre esto, la Biblia dice que, claro, que creo que Jesús hizo más que solo decir eso. Creo que Jesús en realidad practicaba lo que decía. Creo que Jesús tomó la oportunidad en ese momento del tiempo y levantó sus manos y dijo: Padre, te adoro solo a ti. Te doy gloria, te doy alabanza. Y la Biblia dice que desde ese momento el diablo lo dejó, porque hay poder. Espera un segundo, ¿oíste eso? ¿Sí? ¿Quieres que las cosas demoníacas que afectan tu vida, quieres que se vayan? ¿Qué haces? Sí. ¡Adorar! Eso Sí. es lo que haces. Sí, exacto. Y de nuevo, una de las grandes formas en que creo que podemos adorar a Dios es a través de una vida de obediencia. De acuerdo, tú pensaste que solo era esto. No, obediencia quiero y no sacrificio. Tú estás listo para la revelación que Dios le... Porque no son normales de acuerdo a la Biblia, en mi opinión. Sobre los 10 mandamientos, ¿tú enseñaste muchas series y cosas de los 10 mandamientos antes de que Dios te hablara? Sí, en realidad no. Es más... Ocasionalmente yo mencionaba los 10 mandamientos y nunca tuve una serie entera de los 10 mandamientos, ni la importancia de los 10 mandamientos, porque no tenía una revelación y verás, para ser honesto contigo, me veía un poco religioso. Y creo que es probablemente el sentimiento tal vez de muchos pastores ahora. Se ven un poco anticuados, ya sabes, no debemos enseñar, haz esto y haz lo otro. Oí a muchas personas cuando Jesús dijo que no estamos bajo la ley. Claro, él hablaba de la ley del sacrificio animal y la ley del templo, etc. Pero ¿qué dices tú sobre no estamos más bajo la ley? Primero digo que en cuanto a la ley moral que vemos contenida en los 10 mandamientos, cada uno y todos los 10 mandamientos están reafirmados por todo el Nuevo Testamento. Son reafirmados por Jesús, son reafirmados por Pablo, son reafirmados por Santiago, y así todos los apóstoles definitivamente no reafirmarían los mandamientos si no fueran relevantes para nosotros hoy. Y por supuesto leemos cómo el amor cumple la ley. Y por supuesto la pregunta que tengo es, ¿cómo el amor cumple una ley que no existe o no es relevante?
Y así debemos entender que los 10 mandamientos son relevantes para nosotros. Deben ser predicados, deben ser enseñados hoy, porque son la clave para experimentar la vida de Dios, y no solo la vida de Dios. Pero creo que la obediencia de esos mandamientos en realidad nos alinea con la manifestación del poder sobrenatural de Dios, de forma que nunca hemos visto. Hablando de eso, Dios te ha mostrado que en los Estados Unidos e Israel habrá un avivamiento poderoso de milagros, pero algo podría abortarlo en los individuos. ¿Qué te mostró? Bueno, creo que es una marea de avivamiento, una marea de unción, una marea del poder de Dios, que será liberado. Estoy listo. ¿Tú estás ¿Puedo listo? darte? Sí, creemos que estamos listos. Estamos listos. Verás, una de las cosas que tenemos que hacer... déjame retomar. La pregunta no es si es o no la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a alinearnos apropiadamente para que Dios pueda hacer esto y liberarlo en nuestras vidas? Y verás, puedes ver en la Biblia cómo es que lo sobrenatural siempre ha sido liberado en la vida de aquellos que obedecieron lo que se les pidió hacer, lo que Dios les ordenó. Verás, piensa en Naamán, por ejemplo. No habría sido sanado si no hubiera obedecido. Y es muy importante que entendamos la importancia de obedecer, la importancia de adherencia a los mandamientos de Dios. Y al hacerlo, brinda un alineamiento dentro de la vida que libera la mano de Dios en una manera sobrenatural para nosotros. En realidad, Jesús, como tú lo dijiste, elevó la barra a los 10 mandamientos en vez de solo eliminarlos de la Biblia. Exactamente. Con la gracia no bajan los estándares. La gracia eleva la barra. La lleva al siguiente nivel, porque Jesús dijo, sabes que has oído, no cometas adulterio, pero te digo, ni siquiera veas para allá. Y Él habla del problema raíz dentro del corazón del hombre, y ves lo que la gracia viene a hacer, porque somos nuevas criaturas en Jesucristo. Ahora la ley está escrita en el corazón. Aunque la gracia no nos excuse, la gracia nos da poder para hacer lo correcto y lo que es santo ante el Señor. Muy bien, Jesús dijo en los últimos días, muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hice esas cosas? ¿Qué fue lo que Él nos dijo? Bueno, Él en realidad les dijo a ellos, muchos vendrán a mí y dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿No hemos hecho esas cosas? Él dijo, pero yo les diré, aléjense de mí, hacedores de maldad. Iniquidad es la palabra que Jesús en realidad usó. E iniquidad es vivir vacío de la ley, vivir vacíos de parámetros y reglas. Y debemos entender que la ley no es mala. La ley es buena, necesitamos leyes. Y por supuesto necesitamos la ley de Dios, la ley del Espíritu. Pablo habló sobre la ley del Espíritu. Y eso es lo que comenzamos a vivir en nuestras vidas. Dime, aguarda un segundo, tú eres profeta. Te pido que justo ahora veas a las personas en casa y les lleves el don que Dios te ha dado. Bueno, sí, siento que hay alguien ahora que tenía problemas en su cavidad nasal. Veo tumores en la cavidad nasal. Y ahora la mano del Señor está sobre ti y Dios te está sanando. Hay una manifestación sobrenatural que está sucediendo dentro de tu vida ahora mismo. Siento que alguien aquí se está manteniendo firme por los niños. Oigo el nombre de un niño, Dani. Un hijo por el que has orado, y el Señor te dice que puedes descansar tranquilo, que Él trabaja en la vida de Dani. Veo un llamado de Dios en la vida de este joven, y Dios lo hará que entre. Estás a punto de recibir una llamada de Él, y Dios restaurará la relación que se ha roto, y Él ha restaurado la brecha. Y Dios te ama, y Él va a comenzar a brindar manifestaciones sobrenaturales en tu vida. Dime sobre ese vendedor de autos en tu iglesia, porque ¿qué tipo de cosas han movido a las personas al siguiente nivel en tu congregación cuando enseñas esto? Sí, bueno, este caballero que estaba en la iglesia era un vendedor de autos usados, y debo decir que era el estereotipo del vendedor de autos. Sí. Y él era, ya sabes, básicamente quería ganar dinero como fuera, no importaba qué clase de cosa tuviera que hacer para ganar dinero. Lo hacía, sin embargo, comenzó a ir a la iglesia, comenzó a recibir la enseñanza, enseñaba cómo Jesús elevó la barra, llevó a los 10 mandamientos al siguiente nivel. ¿Cómo no debes vivir? No vivas tu vida como quien roba, debes vivir como un dador en vez de tomador. Y comenzó a poner estos principios en práctica, comenzó a diezmar, comenzó a dar ofrendas.
comenzó a sembrar y ahora Dios ha revolucionado totalmente su vida. Hoy él es dueño de un negocio millonario y Dios lo bendice en un grado más grande. Es más, de hecho, da diezmo con todo lo que entra en su negocio. Dios lo bendice de forma tremenda y es porque comenzó a tomar este entendimiento de los 10 mandamientos. Incluso aprende cómo vivir como dador. Pero por supuesto, parte de eso significa llevar el diezmo para no robar. Debes llevar el diezmo. Debes comenzar a brindar las ofrendas a la casa. Exactamente dar al Señor. Y al comenzar a hacer esto, Dios comenzó a bendecirlo. Él libera vida abundante. Con él, solo como él dijo, Jesús dijo al joven rico, si obedeces los mandamientos vas a experimentar la vida, experimentarás Zoe. Bueno, comenzó a hacerlo y Dios lo ha bendecido tremendamente. Tengo una pregunta para ti. ¿Estás envuelto en ilegalidades? ¿Robas como ese vendedor de autos? ¿Mientes? ¿Estás involucrado en sexo extramarital? ¿Estás involucrado en la homosexualidad? ¿Estás involucrado en pornografía? ¿Estás involucrado en la nueva era? ¿No sigues la ley? ¿Estás robando la adoración a la que Dios tiene derecho? Bueno, la Biblia dice, al creyente en el Mesías, si confiesas tus pecados, le hablo a los creyentes, te digo, Dios es justo, Él es justo, y fiel, Él es fiel, para perdonarte de todo, T-O-D-O, todas tus iniquidades. Y si no conoces al Mesías, vamos, ¿qué estás esperando? Dile que lo sientes, cree que Él perdona tus pecados, pídele que sea tu Señor y viva dentro de ti. Es así de simple, pero ¿y dónde estamos en la historia? Si eres un inicuo, si no conoces a Dios, no conoces, esto es duro, pero así es como me siento, no conoces nada. No conoces nada. Haz a Jesús tu Señor. Sinusitis, alergias. ¿Está Dios mostrándote algo de alergias? Sí, yo creo que hay sanidad, hay unción. Hay unción fluyendo ahora mismo con aceite. Para alergias de todo tipo, problemas respiratorios en el nombre de Jesús. Sí. Tómalo, es tuyo.